Vamos a considerar un sistema simple en el que un cuerpo se desplaza en una misma dirección recorriendo distancias proporcionales al tiempo, es decir, un movimiento con velocidad constante. La gráfica que aquí se presenta describe un caso de movimiento con velocidad constante. Si consideramos los puntos A y C de la gráfica, observamos que para un intervalo de tiempo de 4 unidades, el desplazamiento es de 8 unidades de longitud. Es decir, la rapidez es de 2 unidades de velocidad. Vemos que para este tipo de movimiento, la velocidad se calcula simplemente con el cociente del intervalo de desplazamiento por el intervalo de tiempo, es decir, delta D entre delta T. Y esta cantidad se mantiene para cualquier situación de los puntos A y C, de manera que si esos puntos se sitúan en cualquier otro lugar de la recta, numéricamente el desplazamiento es siempre el doble del tiempo, es decir, la velocidad no cambia. Pero ¿qué pasa si el desplazamiento no es proporcional al tiempo? O sea, en diferentes intervalos de tiempo tendremos cambios en los intervalos de desplazamiento. En tal caso, tenemos un movimiento acelerado, ya que hay cambios en la velocidad. La aceleración es la razón de cambio de la velocidad respecto al tiempo. En la gráfica que aquí vemos, se representa un ejemplo de movimiento acelerado. Cualquier gráfica de desplazamiento contra tiempo que no sea una recta será siempre un movimiento acelerado. Como una primera aproximación, podremos trazar una recta que se aproxime a la curva en el instante para el cual queremos calcular la velocidad, es decir, en la gráfica en el punto G, o sea, cuando el tiempo tiene un valor de 0.5 unidades de tiempo. Podemos además seleccionar un intervalo de tiempo suficientemente pequeño de tal forma que la recta se aproxime cada vez más a la curva. Por ejemplo, si desplazamos este punto hacia el punto G, es decir, si hacemos más pequeño el intervalo de tiempo, vemos que la recta se aproxima cada vez más a la curva en el punto C. Así podríamos intuir que al seleccionar el intervalo más pequeño posible, la recta tocará la curva en un único punto, es decir, se convertirá en una recta tangente. ¿Qué tan pequeño puede ser ese intervalo? Esto nos conduce a otro de los conceptos centrales en el cálculo, que es el del límite. Como veremos más adelante, el límite es el operador mediante el cual obtenemos el intervalo más pequeño posible. Introduciremos el concepto del límite mediante el siguiente ejemplo. Vamos a considerar la siguiente serie de datos y la función 1 entre x. Vamos a notar que para valores grandes de x, el valor de f se va acercando a 0. Pero, aunque x sea un número inmensamente grande, f nunca será exactamente 0. En este caso, decimos que el límite de f es 0 cuando x tiende a infinito. En cambio, cuando x es un número pequeño o se va acercando a 0, los valores de f son cada vez más grandes, como podemos ver en esta serie de datos. En este caso decimos que cuando x tiende a 0, el límite de f no existe. En notación matemática escribimos esto de la siguiente manera. Para la función f de x igual a 1 entre x, límite de f de x cuando x tiende a infinito es 0, pero el límite de f de x cuando x tiende a 0 no existe. Finalmente vamos a recordar cómo es el comportamiento de la función 1 entre x, y aquí podemos ver que cuando x va tomando valores cada vez más grandes, la curva se va pegando cada vez más al eje x, es decir, se acerca a 0. Y en cambio, cuando x toma valores cercanos a 0, la curva se va hacia infinito, o sea, el límite no existe.